Hello, good morning. I'm teacher Evelyn Quiñones. I hope that you are safe and sound. And today we are going to have our English class. Buenos días, jóvenes. El día de hoy nos corresponde nuestra séptima y última clase de inglés del segundo bloque. Así que vamos a iniciar y necesito que tengan a la mano su libro y estuche. Now pay attention to the instructions. But first, don't forget to smile. Jóvenes, no olviden sonreír. Ante cualquier circunstancia, no olvidemos hacerlo. Today, we are going to work in your workbook on page 136 and 137. Vamos a trabajar en nuestro workbook, páginas 136 y 137. So, we are on page 136, Unit 3, Grammar, Present Simple. Estamos en la página 136 del workbook. Vamos a realizar varios ejercicios como repaso de la unidad número 5. Vamos al primer ejercicio. Exercise number 1. Circle the correct words. Encierra en un círculo las palabras correctas. Veamos primero nuestro ejemplo. Marianne, do, está encerrado en un círculo do. ¿Por qué do y no does? Recordemos que el auxiliar correspondiente al pronombre you es do. Y así vamos resolviendo las demás. Now, present continuous. Pasemos al siguiente ejercicio. Exercise number 2. Solo para recordarles the present continuous. Este tiempo gramatical lo utilizamos para acciones que se están realizando en ese preciso momento. Debo utilizar el verbo to be acompañado del ing en el verbo principal. Now let's take a look to the example. Revisemos nuestro ejemplo. What is Riley doing now? ¿Qué está haciendo Riley ahorita? En las palabras que nos da nuestro libro, si se fijan, no tenemos el verbo to be. Entonces ustedes lo tienen que agregar a las preguntas. Recuerden siempre de colocar al final de cada pregunta question mark. Y en la columna, en la siguiente columna tienen que escribir la respuesta de la pregunta. Now, let's take a look to the review. Vamos a la parte de abajo, al ejercicio que está en la parte de abajo. Answer about you and a friend in your notebook. Acá nos indica que tenemos que responder en nuestro cuaderno, pero lo vamos a hacer aquí mismo en el libro, ya que son respuestas pequeñas. Question number 1. What is your friend's name? ¿Cuál es el nombre de tu amigo? Escriben ahí el nombre de su amigo. Number 2. What does your friend look like? ¿Cómo luce su amigo? Se refiere a características físicas, ¿ok? Tall, chubby, thin, ¿ok? Question number 3. What do you and your friend do together? ¿Qué haces tú y tu amigo juntos? Acá se refiere a actividades que realizan juntos. Playing video games, watch TV, listen to music, etc. Recordando siempre que lo tenemos que escribir en inglés. Number 4. Does your friend play soccer? ¿Juega tu amigo o amiga fútbol? En esta parte, si su respuesta es afirmativa, ustedes van a escribir yes, he or she does. Negativa, no, he or she doesn't. Number 5. Mention one thing where your friend is different from you. Acá vamos a mencionar una característica, ya sea física o de personalidad, que tengan en diferencia ustedes con sus amigos. Por ejemplo, van a escribir My friend is tall, but I am short. Mi amigo es alto, pero yo soy bajito. Now, let's take a look to the reading. Ahora pasemos a la página 137, page 137. Reading. Read a text, then mark, check, manga or anime. A continuación tenemos un ejercicio de lectura. Vamos a leer juntos todo esto y en la parte de abajo nos da 5 oraciones, las cuales nosotros vamos a hacer un chequecito si corresponde al manga o al anime. Yo sé que hay muchos chicos que prefieren manga y algunos dirán, no, a mí me gusta más el anime.
Exercise number 1. Sigan la lectura junto conmigo. Manga. Manga are comics from Japan. Manga comics have a unique style that is easy to recognize. There are manga comics for children, teenagers, and adults. Manga comics are usually printed in black and white. Characters in manga comics usually have very big eyes and a small mouth. Some manga comics are very long. They can have over 500 pages. Now, let's take a look to the anime. Pasemos a la siguiente columna. Anime is a Japanese word. Anime are animated film productions from Japan. The word is an abbreviation of animation. Like manga, anime productions are easy to recognize. Manga anime productions originate from manga comics. There are anime productions for children, teenagers, and adults. Characters in anime movies also have very big eyes and a very small mouth. Anime characters often have strange hair colors such as blue and purple. The stories are usually more complex than stories in Western animated films. Plots meet real-life topics and fantasy. Ahora sí, chicos, vamos a leer nuestras oraciones en la parte de abajo y ustedes van haciendo su chequecito. Number 1. Its character's hair color is usually strange, manga or anime. 2. It can have many pages, manga or anime. 3. Its stories combine real and unreal topics, manga or anime. It is not colored, manga or anime. 5. People of all ages read or watch it, manga or anime. Writing. Pasemos al ejercicio de la parte de abajo. 2. Create your own character. Copy the table in your notebook. Este ejercicio sí lo vamos a hacer en nuestro cuaderno, ya que acá no tenemos espacio suficiente. Donde dice name, van a escribir el nombre de su personaje. Van a crear un personaje, ya sea de anime o manga. Le van a escribir las características físicas, si es alto, de qué color va a tener el cabello, si es delgado. Y también le van a escribir las características que va a tener su personalidad, si es divertido, funny, shy, tímido. Y me van a escribir qué tipo de personaje es, manga o anime. Y por último van a dibujar a este personaje y lo van a colorear según sus características. ¿Ok? Ahora sí, jóvenes, van a pausar el video para poder realizar sus ejercicios. So, let's take a look to the answers. Vamos a revisar nuestras respuestas, jóvenes. Recuerden que si tienen algún error lo pueden corregir. Es por ello que siempre les pido que trabajen con lápiz. Let's take a look to the answers. We have, do, listen, study, do, want, love, do, opposed, and don't. That's the correct answers. Now let's take a look to the answers on exercise number 2. Vamos a revisar las respuestas del ejercicio número 2. Number 1. Is Chloe studying French too? Agregándole siempre verbo to be y ing al verbo principal. La respuesta es negativa, ya que en la parte de arriba nos da un no. No, she doesn't. Number 2. Are you wearing a uniform? Respuesta. Yes, I'm wearing a uniform. La respuesta es afirmativa. 3. Where are you walking? Answer. I'm walking to school. 4. Is Bob playing video games? Respuesta negativa. No, he's watching TV. Y en la parte de abajo, en el review, ahí las respuestas sí son variadas. No hay respuesta mala ni buena. Al momento de que me envíen su fotografía, yo voy a chequear esas respuestas.
Now let's take a look to the answers on page 137. Ahora vamos a chequear las respuestas de la página 137. Number 1, anime. Number 2, manga. Number 3, anime. Number 4, manga. And the last one, number 5, anime. Y el ejercicio de la parte de abajo, el writing, ese ya me lo van a enviar ustedes en su fotografía porque este ejercicio sí lo tenemos que realizar en el cuaderno. Now pay attention to the homework. Llegamos a la tarea. Mucha atención a lo que tenemos que realizar. Primera parte. Realizar carátula del tercer bloque, third unit. Necesito que realicen su carátula del tercer bloque. Recuérdense que esa carátula debe de llevar el dibujo, el cual es libre, margen y las palabras third unit, porque pronto vamos a iniciar con el tercer bloque o la tercera unidad. Algunos jóvenes que llevaron sus cuadernos y libros al colegio, les coloqué en su cuaderno una hojita. Pueden utilizar esa como carátula. Los que no llevaron sus cuadernos y libros al colegio, no se preocupe ya que la carátula es libre. No es obligatoria esa carátula que yo les coloqué. Es libre. Un dibujo bonito, un dibujo, una carátula presentable, ¿verdad? Le van a tomar fotografías y me la van a enviar al correo electrónico. Luego, la siguiente parte de la tarea, enviar fotografía de las páginas trabajadas el día de hoy. Trabajamos en la página 136 y 137. Como ya fueron resueltas estas páginas, únicamente le toman fotografía y las envían al correo electrónico. Entonces, en resumen, me van a enviar carátula realizada con third unit y las páginas 136 y 137. Eso me lo tienen que enviar el día de hoy o a más tardar mañana. Se van a estar recibiendo estas dos tareas. That's all for today. Eso es todo por el día de hoy, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien en casita. Recuérdense trabajar sus tareas al día, no acumulen tareas. Ya estamos culminando el segundo bloque. Esta es nuestra última clase. La próxima vez ya vamos a estar en el tercer bloque. Los jóvenes que aún no han entregado tareas las pueden enviar. Claro está que no van a tener el mismo punteo que los chicos que sí han cumplido con sus tareas. That's all for today and have a nice day. Bye.